Transmite desde Marcos Paz para toda la región. FM 91.7. Buenos días. Puntuales comenzamos hoy una nueva edición de La Mosca y el Tábano, siendo 7:31, casi. Como todos los lunes. Buenos días, Marcos Paz, y buenos días todos los barrios de Marcos Paz, de este Marcos Paz que cada vez es más grande. Hoy, La Mosca y el Tábano, sí vamos a estar, no los dos, sino los tres, porque les anticipo que volvemos a tener la visita de nuestro zángano de Ituzaingó, ¿dije bien? Jorge Maya. Y la música que trajimos hoy es de la vecina orilla, de los hermanos uruguayos, de los hermanos orientales, que saben hacer el tango tan bien como nosotros. Por lo menos así lo veo yo, como decía un conocido periodista. Vamos al primer tema de hoy. Vamos a ponernos en clima de mañana. Bueno, y ahora sí estamos los tres. Buenos días, señor Tábano, Jorge Rubri. Buenos días a todos. En este nuevo programa de La Mosca y el Tábano, en Marcos Paz, a ver algunas cosas que valdría la pena comentar, porque ha sido una semana muy intensa. Intensa para el país, también intensa para Marcos Paz. Aquí hemos tenido nuevamente acontecimientos relacionados con el incinerador de Marcos Martini. Una antigua historia, ahora quemaron droga. Paradójicamente, que hayan quemado marihuana parece que conmovió más al pueblo que cuando queman esos productos terribles, esos tóxicos vencidos, que seguramente nos dejan muchísimas más consecuencias negativas para nuestra salud y para nuestra descendencia. Pero esa es la situación, la antigua y enferma relación de Marcos Martini con el incinerador con este incinerador de residuos tóxicos, el más grande de la Argentina,
Leía el otro día uno de los directores del municipio que dice el incinerador no tiene permiso para quemar cosas de afuera de Marcos Paz. Después dijo tampoco tiene permiso para quemar basuras propias de Marcos Paz. Bueno, uno realmente llega un momento que deja de entender. Nosotros hace mucho que dejamos de entender qué está pasando con este incinerador y por eso nos apartamos de una lucha que iniciamos hace ya muchísimos años. Y aquí lo tenemos a Maya, que es testigo de cuando toda la zona se movilizaba en contra de este incinerador de Marcos Paz. Yo creo que hay una profunda hipocresía en la dirigencia de Marcos Paz que es necesario desarmar. Hoy, cuando vemos que se están haciendo las mismas cosas que nosotros hacíamos hace 10 años, o sea, juntar 20 personas con carteles, gritar en la puerta del municipio, nos parece que las cosas habría que interpretarlas a través de lo que llamamos un pensamiento complejo, porque a veces hay maneras de ser funcionales a un juego. O sea, pensamos que es todo un juego. Después de 10 años no pueden estarse haciendo las mismas cosas. Un incinerador, una empresa, mejor dicho, que ha sido declarada ilegítima o que ha sido declarada como inamistosa por parte de los concejales, por parte de las autoridades del municipio, por parte del pueblo de Marcos Paz, y que se mantiene impermeable a todas estas situaciones de rechazo, nos está indicando que aquí hay algo que no es serio, aquí hay algo que no es verdad, porque, y lo hemos dicho muchas veces, alguna vez nos entrevistamos con el dueño de una de las empresas más importantes de Marcos Paz, justamente yo estaba con el abogado Sánchez, que lo entrevistamos para ver qué posición tenía con respecto a estos grandes temas, y él nos dijo: miren, muchachos, yo jamás me pondría en contra de un municipio, porque si yo pongo mi empresa de una manera antipática, de una manera contradictoria con las políticas del municipio, no podría sobrevivir como empresario. Esto lo sabe todo el mundo, lo hemos visto en los municipios vecinos. Cuando una empresa no condice con las políticas del municipio, se tiene que marchar porque le hacen la vida imposible. A Marcos Martínez aquí nadie le ha hecho la vida imposible. Aquí a Marcos Martínez se lo repudia de palabra y se lo apoya de hecho. Esta es la terrible verdad de Marcos Paz y seguimos permitiendo ocultando las cifras terribles de afecciones que imperan en la zona, y seguimos teniendo una cantidad de colegios extraordinarios para niños con discapacitación, extraordinarios para la población que tenemos. Lamentablemente esta es la más dura verdad y después de tantos años ya no creemos ni en las promesas de Scioli, ni en las promesas municipales, ni en las promesas de los muchos que aceptan, por una parte, la publicidad de Marcos Martínez y por la otra hasta los reciben en sus casas como amigos personales y después se postulan descaradamente a la intendencia de Marcos Paz. Aquí hay muchísima gente que no tiene realmente vergüenza y que no tiene autoridad moral para hablar de este tema. Realmente es muy penoso, pero esta no ha sido la única situación que nos ha afectado profundamente el escándalo de las madres de Plaza de Mayo con Joclender a nivel nacional, y decíamos en algún escrito que hemos publicado que esto también afecta a Marcos Paz, porque una de las personas responsables del contacto del gobierno kirchnerista con las madres es uno de nuestros vecinos, y lo único que esperamos nosotros es que, como siempre, esperamos explicaciones, explicamos debates. Este es un tema frente al cual no podemos pasar indiferentes, porque ha sido, como dijo alguien, como dijo un analista político, ha sido un golpe, ha sido un agujero en la línea de flotación del kirchnerismo. Esto es muy serio. Esto es el acabose de la política de derechos humanos, que se ha convertido en una enorme farsa. Este es el otro costado del asistencialismo con el cual se sostiene la miseria del pueblo argentino, mientras algunos se enriquecen descaradamente. Es decir, los barcos y los departamentos de Joclender son la otra parte del discurso revolucionario que se nos baja, y yo creo que se debería hacerse cargo, y deberían hacerse cargo todos aquellos que han tenido alguna responsabilidad del tema. Nosotros no hemos tenido nada que ver, hemos siempre estado con un discurso consecuente frente a estos simulacros. Y el tercer gran tema que hemos planteado también en estos días ha sido el tema de 678,
el escándalo de una pantomima ideológica que se cayó en cuanto trajeron a una polemista de fuste como Beatriz Arlo, y que justamente persona con la que nosotros no compartimos para nada ni simpatizamos en absoluto, pero que realmente bastó que les expusiera algunos argumentos para que se desmoronara la certidumbre de aquellos que defienden al gobierno. Entonces, como también allí hay gente de Marcos Paz, y muy importante, y fueron avergonzados públicamente, sobre todo cuando intentaron hablar de algunos periódicos en los cuales colaboraron durante muchísimos años, y porque nosotros tenemos una historia y una autoridad moral, también nos gustaría escuchar algunas explicaciones por algunos de estos protagonistas que viven entre nosotros. Bueno, estos son los grandes temas que yo quería exponer hoy, y con esto pasamos a otro tema. Yo sigo esperando que se abran los debates. Un bocadillo a tu editorial. ¿Un bocadillo o un sándwich? A ver. Un sándwich. Un sándwich de nuestro amigo Jorge. Mirá, yo te acompañé en los primeros años de la lucha contra este nefasto incinerador. Pero sorprendidamente miré por televisión en un noticiero cómo Scioli tiraba ladrillos de marihuana dentro del horno de Marcos Martini. Y no me quepa la menor duda que si el gobernador estuvo en Marcos Paz, al lado estaba el intendente y todo el gabinete del Ejecutivo Municipal, inclusive algunos concejales de Marcos Paz. Así que en este tema, que así como nos sumamos a la lucha del crematorio Morón, quiero hacer hincapié que la presencia municipal y la presencia provincial gubernamental nos trae como aparejado que estar al tanto de lo que está pasando en Marcos Martínez y que son parte del paisaje. Esto es lo que simplemente quiero decir. Gracias, Maya. A la música y seguimos con la mosca y el tábano. La mosca y el tábano. Linda música la del hermano oriental, del hermano uruguayo Miguel Vilas Boas. Según donde lo compramos, en una tienda de estos melómanos o amantes del tango, nos decía que era un gran valor muy poco escuchado. Así que es para que registren este nombre, Miguel Vilas Boas. Primero escuchamos Organito de la tarde de Cátulo Castillo, un tango, y después Argañarás
de Roberto Firpo, como les decía, interpretado por la orquesta de Vilas Boas. Vamos a ver si después tienen alguno que tenga que ver con el tren. Así le damos entrada al visitante zángano, embajador de Ituzaingó, Jorge Maya, y le damos cabida porque Marcos Paz tiene una historia muy ligada al tren, ¿no? La historia secreta ferroviaria de La Marcos historia Paz. secreta, los archivos secretos del ferrocarril. Les va a interesar tanto como los problemas ecológicos que nos aquejan desde hace años. Hurgueteando mi lectura ferroviaria diariamente, descubrí algo que no lo tenía nunca presente. Lo habré leído alguna vez en los decretos, porque entro en las páginas web, pero me encontré con la sorpresa que había un proyecto de un trazado del ferrocarril Urquiza, o sea, que iba a pasar por Marcos Paz. Y esto fue sorprendente, porque indudablemente me impactó, porque digo, mucha gente de Marcos Paz no debe haber conocido esta historia. Somos todo oídos, a ver. Allá en el 64, los hermanos Lacroze, Federico y Julio, implementaron el sistema tranviario en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el sistema era a caballo. Claro, tranvía a caballo. Estamos hablando del 1864, no había electricidad. Del otro lado del vidrio se están haciendo así, como ponen como cara de cómo avanzaban los caballos por no, eran tranvías muy livianos, que tenían como el carro, tenían adelante un par de varas y tenían 2 caballos, y en forma parsimoniosa tiraban el tranvía. En Ituzaingó tuvimos un tranvía a caballo también, que iba parsimonioso y perseverante. Villa Ariza, en un loteo famoso. A Villa Ariza, entre Ituzaingó y Villa Ariza, que eran 3 kilómetros, había unas vías que todavía están en un lugar que se llama Los Portones, están incrustadas en el piso, en el pavimento, y había un tranvía a caballo. Después, en el 32, ese tranvía en 1932 le pusieron un motor de Forte, y después estaba y unía un barrio con la estación de Ituzaingó para lotear. Y lo convirtieron en colectivo. Y después lo convirtieron o sea, lo motorizaron. En realidad los tranvías eran vagones. Eran vagones tirados a caballo. Eran vagones, claro. Bueno, Buenos Aires empezó a tener una modalidad nueva de transporte. Hasta 1864 el transporte era a carro, carroza y caballo. Ahí ya había una nueva modalidad de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento viene la fiebre amarilla, 71. Entonces los Lacrozes, ya los cementerios colapsaron y tuvieron que tender unas vías hasta el predio de la Chacarita, las quintas de Chacarita, para hacer el cementerio de Chacarita, porque era tal la cantidad de muertos. Inclusive implementaron una carroza fúnebre para llevar los muertos, o sea, y tenían 2 puntos en Buenos Aires para levantar los muertos del día. Y atrás iba el séquito en otra carroza fúnebre, iba el séquito de familiares acompañando la primera carroza fúnebre, todo en tranvía. Habían modificado un tranvía en carroza fúnebre. Bueno, pero eso es parte de la anécdota, si no vamos a... Bueno, los Lacroze estaban al tanto de cómo era el sistema de tranvías en Estados Unidos. Ellos viajaban mucho a Estados Unidos, y entonces implementaron el tranvía rural. ¿Qué significaba? Más allá de Chacarita estaba el campo, pero tenían que levantar todos los días la leche y los productos verdes para meterlo a Buenos Aires. Entonces, aparte de tener tranvía, tenían vagones de carga tirados a caballo para meter la fruta fresca y la verdura fresca, y aparte los productos agropecuarios en la zona de la perirural de Buenos Aires. Y así se fue extendiendo el ramal del tranvía rural, porque también empezó la demanda de pasajeros, o sea, no solo miraron la parte de carga, sino la de pasajeros. ¿Se perfilaría el tren para todos ahí? Era un sistema muy económico de transporte, no así los ramales ferroviarios, que eran más caros.
Y en la avidez, los lacroces, en estos juegos, de expandirse, en 1866 le solicitan al gobernador de la provincia de Buenos Aires de Rocha un proyecto más ambicioso. Entonces ellos querían salir de Almagro, ya llegaban a San Martín en ese momento, que era la estación Lincha ahora, y querían llegar a Bellavista, San Miguel, querían llegar a Pilar, Capilla del Señor, Zárate y Campana. Y bueno, hablaron con Rocha termina con un decreto autorizando este proyecto, en la cual no financiaba la provincia nada, sino financiaban los lacroces junto con los municipios. Pero era un tranvía exclusivamente tirado a caballo. No podía ser de otra forma de tracción. Bueno, en ese proyecto que llegaron a Zárate y a Campana, tardaban 5 horas, Jorge, cambiaban 4 veces caballo desde Buenos Aires a Zárate en tranvía a caballo, 5 horas. Vos imagínate cuando llegaban a 11, porque llegaba a la Punta del Riel, estaba al lado de la estación 11 de los lacroces. Imagínate que ya viendo las distancias y los tiempos que no le daban, o sea, el tiempo, la relación tiempo-distancia económicamente no era rentable, quisieron imponer la tracción a vapor dentro de del ramal. Uh-huh. Y como el decreto figuraba que era exclusivamente a tracción animal, indudablemente no le permitieron para nada a los hermanos Lacroce la introducción de la tracción a vapor. Por lo tanto, tuvieron que esperar que pase el mandato de Rocha, de Dardo Rocha. Y bueno, entra el gobernador D'Amico. El gobernador D'Amico en 1864, presionado por las ferrocarrileras inglesas, le insiste nuevamente que no hay vapor ante las gestiones de los Lacroce. Y entonces tuvieron que esperar otro periodo de gobierno más, que entra Máximo Paz como gobernador. Entonces Máximo Paz hace algo muy pícaramente, pero te voy a explicar por qué. Dice: la legislación de los tranvías de la provincia de Buenos Aires se ha reducido hoy. Tuve que poner en plano, cambiar los planos porque es muy brillante la encuadernación de esta revista. A conferir la autorización al Poder Ejecutivo de acordar las líneas que considere que es conveniente, con la limitación. Sin embargo, la tracción, o sea, sangre, predominó también la última exigencia de la ley que acordó el señor Federico Lacroce. Bueno, en un momento dado habla, y lo hace tan bien, explicando, porque es muy largo este decreto, explicando de que no hay ningún inconveniente que sigan con la tracción a sangre, pero también sería conveniente que existiera un tranvía a vapor, de tracción tranvía rural a vapor. ¿Quién lo dice? ¿El gobernador? Máximo Paz. El gobernador Máximo Paz. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para esto, los Lacroce ya estaban tendiendo vías, por un decreto también de D'Amico, tendían vías hacia San Andrés de Giles. Entonces los muchachos de Lacroce se sientan con Máximo Paz y le dicen: nosotros queremos imponer un ramal ferroviario, porque estaban construyéndose La Plata. Dardo Rocha le había dado el impulso y se seguía construyendo. Estamos hablando del 89, 1889, claro. Entonces le propone un ramal de San Andrés de Giles, en Villa del Luján, Marcos Paz,
San Vicente, o sea, Villa de Luján, Marcos Paz, San Vicente, Puerto de la Plata con conexión a la red tranviaria de La Plata. Y vamos a llegar a La Plata, de Marcos Paz a La de Plata. Marcos Paz. Claro, algo paralelo a lo que es la Ruta 6. Algo paralelo a la Ruta 6. Bueno. Estábamos hablando, esto lo estamos hablando de un ferrocarril. 1889. Claro, un ferrocarril que no... Era el negocio, o sea, los Lacroze le tiraban una vía a La Plata a cambio de la introducción de las máquinas a vapor, que ya Federico Lacroze en la época de Dardo Rocha había ido de Estados Unidos y se había interesado por una línea de máquina liviana para ese tipo de vía, y había encargado ya 7 locomotoras a vapor. Todavía tenía el no, pero viste, y Marcos Paz le autoriza la introducción de las máquinas a vapor, o sea, la importación de las máquinas a vapor. En el año 21 de octubre del 85 le autoriza la importación de 5 locomotoras. Las vías habían llegado a Giles y a Zárate, pero la estrategia de los Lacroze, pícaros los muchachos de la aristocracia, era otra. Ellos querían llegar a Salto y a Rojas, y querían entrar por el sur de Santa Fe a la zona núcleo agropecuaria, Triguera. Sí. O sea que fue como una especie, este ramal que están los decretos firmados y están los compromisos firmados de aquella época, jamás se cumplió, porque cuando pasan de una gestión a la otra, que termina la gestión de Marcos Paz, imagínate que de Máximo Paz, perdón, indudablemente eso queda en una bolsa de olvido, porque los Lacroze sabían muy bien que cruzar todas las parrillas ferroviarias inglesas iban a ser un dolor de cabeza. Pues tenían que cruzar la ferrocarril del oeste, la del sur, la de Midland y la de Buenos Aires. Iba a ser un dolor de cabeza. Y la del VAP, la de Buenos Aires al Pacífico. O sea, y la central norte. Tenían que cruzar todas las parrillas ferroviarias de trocha ancha, eran todos puentes. Y porque todas van en abanico hacia Buenos Aires. Y claro, transversalizaba todas las parrillas de Buenos Aires. ¿Sabes Entonces, que ahora me estoy haciendo era un dolor el dibujo? de cabeza. Eso cuando ¿no? En esta por un última lado, frase y me por hago el otro dibujo lado, del proyecto. sobre todo porque no era un ferrocarril era un inglés. cambio de Claro. figurita entre la estructura del poder para que le permitiera incluir las máquinas a vapor, porque de esta manera ellos podían expandirse. Se expandieron de una manera tal que en 4 años llegaron a Salto y entraron a Rojas y entraron al sur de Santa Fe. Pero en 1900 muere Lacroze, justo al principio del siglo, y los hijos focalizaron la descendencia a la Urquiza, lo focalizaron hacia la Mesopotamia, porque todo el tramado ferroviario hacia Mesopotamia tenía la misma trocha que el Lacroze. Entonces vendieron los tranvías de Buenos Aires a una empresa inglesa, con las utilidades compraron las balsas e interconectaron Zárate, Brazo Largo, el famoso, que ahora es el puente, antiguamente lo conectaban las balsas, y se interconectaron y empezaron a traer la riqueza del litoral. Y este ramal quedó exclusivamente para carga, que ahora está abandonado, que es el ramal que va a Rojas y bueno, llega hasta la estación Fátima, ahí Capilla del Señor, entre comillas, y ahí ese ramal quedó anulado y recién ahora lo están tratando de rehabilitar, este ramal a Rojas para empezar a traer algo de cereal para Buenos Aires. Fundamentalmente quiero plantear que este ramal, que yo creo que más que todo fue una carnada, como para permitir la introducción de una atracción que para ellos logísticamente era vital, para los Lacroze. Si los gobernadores hubieran apretado, en este momento Marcos Paz tendría 3 ramales ferroviarios, un trocha ancha, un trocha angosta y la trocha media o estándar, que es la trocha americana, que es la trocha de los tranvías, de los subtes nuestros y del Federico Lacroze. Es la misma trocha, o sea,
que es la trocha universal. En muchos países del mundo hay dos trochas. Está la trocha media, que es la estándar, que le dicen la americana, y la inglesa. Porque ¿Y la del Sarmiento cuál es? Es la trocha ancha. La trocha ancha. Sí, o sea, acá en la Argentina hay tres trochas. Está la de 1,64 m, que es la que tenés en Marcos Paz, la estación. Está la de 1 metro clavada, que es la de la estación Buenos Aires de Marcos Paz. Y está la media, que es de 1,40 m, que es la 1,42 m, pues son todas medias inglesas. Ajá, claro. Que es la trocha media. La Argentina tiene tres trochas. El litoral es toda trocha media. Uruguay es trocha media. Parte de Brasil es trocha media. Paraguay es trocha media. ¿Cuál sería lo ideal, digamos, para...? No. Mirá, hay una trocha más ancha, hay una 70, la nueva trocha ferroviaria de la Unión Europea es una trocha más ancha. Bastante. Sí, por el tipo de transporte, claro, de container. Cada vez Europa tuvo que unificar las trochas. Por eso tiene España tanta chatarra, porque fue la última en entrar a la Unión Europea, claro, chatarra claro, ferroviaria hablando, ¿no? Que nosotros le compramos. Sí, claro. Porque España tenía la de 1,64 como las nuestras, y la trocha angosta, que era la zona del norte de España, los trocha angosta, los trenes del Cantábrico, esa zona. Entonces todo ese material rodante estaba tirado en España, porque cuando España fue la última en entrar a la Unión Europea tuvo que unificar las trochas. Entonces quedaron esa chatarra que fue Kirchner a comprarla. Claro. ¿Está bien? Sí. Que para ellos era el desguace. Y Para nosotros son trenes de primer mundo. Claro, Con ¿no? Portugal debe haber pasado eso. Porque Portugal pasa exactamente Claro, lo mismo. claro. También entró y Acá ahora llegaron, hay otro tema muy puntual. Los transbalcánicos, en este momento hay una reconversión ferroviaria, porque son los transbalcánicos también fueron los últimos en entrar a la Unión Europea, y dentro de las exigencias, el transporte ferroviario de carga tiene que cumplir los estándares de ferroviario de la Unión Europea. O sea que todas las vías en Europa se están modificando a la misma trocha. O sea que ya no llegará la chatarra de Rumania. Y no llegará chatarra de Bulgaria, Bulgaria, Disfrutaremos. Rumania, Checoslovaquia. Bueno, pero esto es un poco la historia de este ramal ferroviario, que estoy tratando de averiguar los planos del trazado. O sea, fui al Museo Ferroviario y me miraron como loco cuando le pedí el trazado del ferroviario San Andrés de Giles La Plata. Me dijeron, no hay. Le digo, ¿cómo no? Hay el decreto tal, tiene que haber un proyecto. Porque me gustaría saber por dónde pasaba por Marcos Paz. Claro. O por dónde pensaron que iba a pasar. No, ya debe estar marcado. O sea, se me acuerda que debe ser una línea... debe haber planos geodésicos seguro. de la traza ferroviaria. Y si consiguieron el respaldo gubernamental es y porque, aparte está el decreto firmado, así que tiene que presentar. Será Ellos tenían que revelación presentar en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia el proyecto. Claro. Para que lo respalde el proyecto. Así que espero poder encontrarlo y decirle si pasaba pegadito al puente Pajarito o pasaba por el medio de Marcos Paz. Antes de pasar al próximo tema, entonces, vamos a concluir que la revelación de hoy fue así, en 3 oraciones para reunir esa maraña maravillosa de vías, que Marcos Paz hubiera sido... Y mirá, yo te voy a decir algo, si Mercedes peleó y luchó por ser la capital de la provincia, y uno de los argumentos era que tenía 3 ferrocarriles, mirá si Marcos Paz hubiera tenido las 3 trochas, mirá qué argumento hermoso hubiera tenido para solicitar pretender ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Marcos Paz, capital de la provincia de Buenos Aires, y desperté a todo el mundo acá. Hablemos de 1864. Un lunes a las ¿comprendés? 8:04 de la mañana, si hubiera semejante tenido noticia. a un iluminado mesiánico que decía, muchachos, tenemos las 3 trochas, vamos a pedir la titularidad de la capital, le hubiera sido la media de la Me plata. pregunto, esto es... A lo mejor aporta a la autoestima de los marcopaseños, ¿no? Y vaya a saber las consecuencias de estos secretos que nos está de estas develando. revelaciones un Realmente. lunes por la mañana. Vamos a Vilas Boas, nuestro... Igualmente quiero... Todo esto, lo que estoy hablando, está en una revista que se llama Todo Trenes, que es de octubre-noviembre de 2010. Y hay una página web que me gustaría... A ver. Mencionar. Mencionar porque
Bueno, larguemos ¿Querés la canción hacerlo y después de Luna de Arrabal? Sí, le larguemos decimos Luna de la Arrabal y página vamos a la del página. ferrocarril. Muy bien. Estamos viendo una revista que se llama Todo Trenes, porque, bueno, si usted nos acaba de sintonizar, acabamos de recibir la revelación de que Marcos Paz podría haber sido un nudo ferroviario con 3 trochas. Exacto. Y ya nos largamos a decir que podría haber sido la capital de la provincia, ya por el 1864. Debe ser lo que quemaron en el horno crematorio, ya estamos delirando. Bien, estabas... No, y seguíamos hablando del tema fuera del micrófono, y esto tiene su correlato ecológico, claro, después sí. Hay que evaluar un montón de cosas, pero de todas maneras pensaban al asunto. Se ve que había muchas mentes pensando y trabajando en torno del tema del ferrocarril, ¿no? Imagínate que a finales del siglo XIX el ferrocarril era progreso, el ferrocarril era intercambio económico, y el que le pasaba las vías por los campos propios, indudablemente que era estratégicamente era un
un tocado por la varita mágica. Podía pedir parada dentro de su campo. Generalmente donaban los campos a cambio de. Ajá. O sea, las grandes estancias, inclusive llevan el nombre de la estancia, sí, del dueño de la estancia. Sí, después las paradas ¿sí? llevan el nombre. Sí, indudablemente ellos donaban porque sabían el potencial, porque eran estos oligarcas que se pasaban 6 meses en París y 6 meses acá, Jorge. Entonces ellos sabían que en Europa la economía se manejaba por rieles, porque no había caminos. Llovía, tronaba, hacía frío, había barro. ¿Cómo sacaba los insumos o los productos? Los sacaba por tren. Y el dueño de las vías tenía el manejo comercial de la región o del país o de la zona. Y aparte de eso, estratégicamente ponía las vías donde había riquezas. Por eso cuando digo siempre que donde hubo riquezas hubo una punta de rieles. Llámala como la llames. Mineral, ganadera, sojera, etcétera. Sí. Con todo lo que ello. Bueno, queda una página web para que se conecten si quieren averiguar algo más del ferrocarril. Decirlo despacito antes de pasar al próximo todo tema. Trenes, todo junto, todo trenes, @gmail.com. Muy bien, todotrenes @gmail. Ese es un correo. ¿Sí? Un correo, perdón, no hay correo electrónico. No hay página, Perfecto. no la tengo la página, no la encontré en la Debe revista. ser todo trenes. Todos trenes, sí, gmail. www.todotrenes. Sí, www.todotrenes, ahí está. Bien, no, la mención era, perdón, me quedó colgado esto, pero tiene su vuelta. Ustedes dirán, ¿qué se hacía con fuera de micrófono quiero decir que Maya mencionó que los quinteros disponían los quinteros de Chacarita justamente disponían de un vagón estercolero, claro, que era el que juntaba las deposiciones de los caballos. Sí, porque entonces, vos imaginate que ellos tenían para todo el trayecto hasta Salas de Campana, llegaron a tener hasta 500 caballos, Jorge. Bueno, 500 caballos, la cantidad de abono que producían debía ser impresionante. Y entonces la mosca ya se excitó, porque volvimos al tema de la basura, ¿no? Al tema de la basura. ¿Y qué tenías que aportarnos con respecto al tema de la basura? A ver. No, es un tema de la mosca. Sí, yo Vayamos estoy insistiendo. Al tema, ¿no? Realmente, a ver. hemos en estos días, este fin de semana justamente, yo tuve que caminar por la calle Sarmiento, el centro de Marcos Paz, ¿no? Una de las calles más importantes, y desde Piedras hasta el centro, y me impresionó la cantidad de basura, ¿no? Pero no sobre todo la cantidad de basura que existe, sino que más allá de la prédica y de cuánto, no solamente nosotros, sino las maestras, cuantísima gente que intenta esclarecer, ¿no?, en el tema de la basura, la mezcla de lo orgánico y lo inorgánico sigue siendo lo común. O sea, yo temía hablar de estas cosas porque muchas veces la respuesta del municipio es ir y barrer todo, con lo cual todo se empeora. En realidad, a mí no me molesta la cantidad de hojas o desechos orgánicos que pueda haber, porque todo eso o se lo lleva la lluvia o se degrada, sino que siempre la mezcla con aerosoles y con plásticos, ¿no?, asegura de que hay una contaminación absolutamente comprometida, ¿no? Sí. Bueno, aportando lo que estás diciendo, Jorge, digamos, uno un día ve las cosas con mayor o menor optimismo. Yo intuyo que este tema de la basura lleva, al menos nosotros, desde que estamos aquí en Marcos Paz, llevamos 2 décadas. Son 20 años hablando del tema de basura. Es un tema inagotable. Se me ríen cada vez que en cada programa digo, voy a decir algo de basura, y voy a decir algo de la basura. Para mí es un tema inagotable. Va a llevar años que todo el vecindario, que toda la comunidad comprendamos lo que implica el fraccionamiento en origen. Y aunque resulte especulativo, no es superficial decir que la basura tiene un correlato económico también, pero según de qué, digamos, cómo lo abordemos a esto. O sea, no es el negocio de uno, sino, bueno, sí, digamos, es un tema, si tiene un correlato económico, es un tema comunitario. Bueno, debería tenerlo. La economía es una dimensión. Yo estaba poniendo el acento en la dimensión estética. Pero perfecto. Pero hay varias dimensiones. A ver, pero si le acercás esto,
Mirá, me acabo de acordar. Cuando muere un chico sepultado en los basurales del Seamse, ahí cerca de la autopista del Buen Aire, un periodista que se metió a investigar para conocer los detalles de un hecho tan terrible que además no fue esclarecido, ¿no? Porque este chico desaparece, era uno de estos tantos fraccionadores. ¿Te referís a Alicia Duhovne? Alicia Duhovne, que escribió el libro sobre Alicia el tema. Duhovne escribió un libro brillante sobre el tema del chico desaparecido. Así es. No fue ni encontrado ni esclarecido, o sea, desapareció bajo un infierno. Pero un periodista que se metió también a propósito de esto a investigar, descubre que hay algo llamado los chicos del nylon, ¿no? Los chicos del nylon. Son chicos que fraccionan lo que encuentran, pero además, por ejemplo, las bolsitas se las llevan a la casa y las mamás las lavan en la casa, las lavan, las cuelgan, las secan y eso lo vuelven a vender, ¿no? Bueno, parece un hecho anecdótico, terrible, también pesadillesco, ¿no? Semejante tarea. Pero también tiene que ver con el fraccionamiento. Quiero decir, con el reciclaje. Con el reciclaje. Lo veas de donde lo veas, es un tema complejísimo. Desde que empezamos el primer programa diciendo que lo básico era estamos dejando fuera los residuos hospitalarios, los residuos peligrosos, no es nuestro tema ahora. El incinerador nos trae a colación otro terrible tema de los residuos peligrosos. Son temas concurrentes, yo te digo. Pero son temas concurrentes y de lenta asimilación. A ver, lenta asimilación. Pero a ver, no terminé la idea. Entonces termina mosca porque... La mosca tranquila. Se va a sulfurar. Una vez que comprendimos, después de muchos años de aprendizaje, la importancia fundamental de que en la cocina haya dos tachos, uno orgánico y otro inorgánico, dos recipientes, tachos de basura. El tema orgánico tiene tal vez una resolución más sencilla. Si vos tenés jardín, vas a hacer una compostera. Si no tenés jardín y tenés todo tapizado de cemento, bueno, tendrás alguien a quien dárselo, tendrás un vecino. Y en última instancia, hay municipios que tienen territorios preparados para fabricar grandes cantidades de basura orgánica para hacer abono, para dárselo a los tenderos. Mencionemos que nosotros tenemos amigos en zonas urbanas bastante lejanos que separan la basura. Ellos no tienen donde colocar la basura orgánica, pero cuando vienen nos la traen. O sea, este gesto de amor hacia el planeta, en definitiva, ¿no? Es un gesto pequeño que muchos van a subestimar, pero que nosotros valoramos. O sea, siempre hay algo que se puede hacer donando esa basura orgánica, que es un estímulo para la tierra de otro. Sí, por ejemplo. O sea, pero fíjate que esto muestra no la dificultad, sino la complejidad. Hablamos de hechos nimios, los chicos del nylon, los vecinos que nos juntan lo orgánico, parecen puntas de algo difícil que resolver, pero no, son las puntas de un tema complejo que requiere mucha perseverancia, ¿no? Y que requiere ir de lo grande a lo pequeño constantemente, ¿no? Sí. Decíamos entonces, una vez que tenemos lo orgánico, que es más fácil de resolver, lo orgánico es lo más complicado. Porque lo inorgánico, o sea, el plástico, claro, las latas, esa bolsita que anda volando por los árboles y que es tan horrible. Yo te estoy escuchando muy atentamente. Le vamos a pegar una palmatazo a la mosca. Yo estuve en Trenquelauquen en el famoso proyecto Prolin de Trenquelauquen, donde se recicla la basura. Sí, provincia de Buenos Aires. Entonces, fuimos con un grupo de mi grupo ecologista, de la Comisión Ecológica, una van, fuimos invitados por el gobierno municipal y nos fuimos hasta esta ciudad. Entonces me explicaron todo el circuito, cómo separan, cómo preclasifican, y digo, bueno, ¿cómo tuvo éxito esto? Me dice el intendente, nos llevó una generación. Por supuesto. O sea, lo primero que me dijo fue eso. Digo, explíquese. Sí, primero tuvimos que educar a los alumnos, pero primero tuvimos que fanatizar a los educandos. O sea, los educandos repicaban todos los días con los alumnos el tema de la clasificación. Y después nos encontramos con problemas, que había muchas casas de gente grande que vivía sola,
porque la basura venía sucia, como me dice el término que me decía, porque no estaba separada. No estaba bien separada, claro. Entonces y tuvieron que ir con asistentes sociales o educadores a esa casa a concientizar a esos vecinos o gente sola, gente grande, claro, que no tenían niños, porque los niños penetraban en el núcleo y la retaban a la madre porque no se paraban. De esta manera fanatizaron y concientizaron la ciudad. Una vez que concientizaron la ciudad, después fue una inversión de galpones y después se encontraron que tenían la compostera tan saturada de compost, con la californiana, que no sabían, que no sabían qué hacer con el compost porque no tenían nicho comercial. Entonces agarraron un viejo terreno que había sido piso de ladrillo, lo habían sacado del horizonte y lo empezaron a rellenar y hicieron un vivero municipal que ahora venden plantas. O sea que y el lixiviado, hicieron cañerías en la planta de preclasificación para que el lixiviado vaya a ser tratado junto con los efluentes cloacales. O sea que terminaron de cerrar todos los circuitos, sí, y en este momento están haciendo bancos y postes de plaza, poste para la iluminación de los plásticos que no se pueden reciclar. Los funden adentro de un horno, funden adentro de unos moldes, ajá, a temperatura, y hacen tablas creo que de 20 centímetros por 2 pulgadas, y hacen las patas y te venden los bancos de plásticos, o te venden los postes para poner las farolas arriba. Y toda esta tecnología la trajeron de Alemania. Esto es lo último que me enteré. Así que bueno, quiere decir que se puede, y en una ciudad como Marcos Paz, que es como Trenquelauquen, es factible este tipo de reciclado. Sí, no, más allá, yo creo que reciclar a 18 millones de habitantes del conurbano bonaerense, por supuesto, tiene que haber una decisión política. Pero en estos pueblos que realmente se puede, son los puntos estas ciudades chicas, que se pueden hacer yo este creo que tipo es injustificable que en un pequeño pueblo el tema no esté resuelto. Y que pasen los años y las promesas continúan y te van dando explicaciones y vos sabés que te versean. Sí. ¿Entendés? Lo que falta, por eso es yo lo que siento, nosotros estamos apelando al corazón de cada uno de los vecinos para, exacto, que se pare, pero del otro lado tenés a Cobelia. Claro, yo soy bastante pesimista exactamente, con respecto al pensamiento político de la clase dirigente, porque los veo impermeables, creo que les importa un pito. Me gustaría saber cómo hacen ellos en la casa y debe ser muy terrible lo que hacen, o sea, porque no son capaces de reflejar en la función pública la más mínima preocupación al respecto. Esto es lo que me da mucha pena. Nosotros hemos dicho, ¿cómo puede ser que no se haya capacitado? Hace años que venimos pidiendo que se capacite a los empleados municipales, que lo mínimo que necesitas es darle un curso para que el hombre que se incorpora al trabajo municipal aprenda a diferenciar una peladura de papa y una cáscara de banana de un plástico y de una lata de pintura, que entienda, porque ya no es un niño. El niño puede entenderlo a través de un proceso gradual. La maestra se lo explica, ¿viste? Se colocan diferentes recipientes con tierra, un plástico, se ve cómo evoluciona o no evoluciona. Bueno, todo eso, pero al adulto se lo tiene que capacitar, y esto tiene que ser elemental en cualquier trabajo si hubiera algún tipo de preocupación. Y lo otro que nosotros estamos postulando es una actitud, ¿cómo te diría?, como de agresiva, una actitud de afirmación, de autoafirmación del vecino, que no vea como un desmedro, que no vea como algo vergonzoso salir a la calle y juntar la basura que otros tiran. No es hacer de basurero de otros, sino es una actitud política. ¿Cómo podemos ir por la calle principal del pueblo y encontrar montones y montones de bolsas de basura que han sido rotas por los perros y que se ha desparramado el plástico, los pañales, los aerosoles? Bueno, alguien tendría que salir y recoger y llenar el vacío del vacío de las autoridades, completamente. ¿Sabés cuál es el mérito, digamos, de seguir tratando este tema? El apasionamiento, y en realidad lo que nos proponemos es apasionar al oyente tanto como nosotros lo estamos. Y es lo que nosotros hacemos con nuestra calle. En realidad es, nosotros salimos y nosotros acostumbramos a nuestros hijos también que recogen la basura de la calle.
Y bueno, como decía, el porque no aporte tenemos Igual hay una sí, página web que se llama www.prolim.com para que vean cómo hace una ciudad como la misma capacidad de habitante que tiene Marcos Paz, como Trenquelauquen, cómo hacen para reciclar una comunidad globalmente claro, la basura. pero somos justamente la comunidad ideal para ponerlo en práctica, ¿no? Por supuesto. Porque somos la medida, es la escala En la humana, escala humana para hacer poner en un práctica proyecto esto y global de mostrar que es reciclado. posible. Y de minimizado. Y Seguramente. porque Marcos Paz va a seguir creciendo, el ensanche poblacional lo va a invadir. Está. A mí lo que Pero me- si nosotros sentamos los precedentes, Sí. indudablemente vamos a A mí, tener Te una... digo- a mí me preocupa que siempre que cuando se escuchan estas cosas se busquen soluciones empresariales, porque lo que estamos sosteniendo es... Bueno, el poder una- político va a caer siempre en la empresa de recolección. Claro, pero Y en lo que la estamos empresa de proponiendo deposición. es una participación de todos en un proyecto que sea colectivo y que comience por la educación de cada una de las familias de cómo tratar este tema, ¿no? En los Aparte- chicos confiamos, Jorge, no te aparte- quepa duda que Confiamos en la nueva generación. confiamos en las nuevas Aparte, generaciones, sí, te no voy a cabe explicar duda. algo más, Jorge. Esto me trae a colación, y con esto cierro, me trae a colación de que el poder político no se da cuenta que en base a una campaña de recolección diferenciada puede ser el soporte de una campaña política. No tienen el horizonte mental de darse cuenta que si entran a un hogar van a entrar con una cartilla una cartilla municipal de la mano del chico y la madre lo va a leer, porque todo lo que viene del colegio la madre lo lee, ¿sí? Y atrás puede venir el mensaje político. Son tan cerrados porque, viste, los verdes le tapan el horizonte de la campaña política, de la penetración en el hogar, intramuro, ¿sí? Los verdes le tapan, los verdes de la licitación le tapan el horizonte. Ah, los verdes, no los verdes. Hay verdes y verdes, Ruli. Bueno. Hay un verde de Jefferson, otro de Washington y otro de Grant. Esos verdes le tapan el horizonte del trabajo político que puede hacer con el tema del reciclado. Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Maya nos había traído de regalo una hermosa poesía sobre el árbol. El árbol es otro de los temas que enciende las pasiones de la mosca y el tábano, pero me parece No, tenemos que 2 minutos. tenemos 2 minutos. Lo podemos leer. Bueno, Podemos leer. ¿Lo podemos leer? Sí. Nos Sí, dicen que pertenece a un locutor conocido llamado Juan Carlos Cheve, es de diciembre del 2003. que acaba de fallecerse. Que acaba de fallecer. Ahí está, póngame un tanguito de fondo. De Y que Vilas sea Boas para nuestro terminar. homenaje entonces a Juan Carlos Chévez, ¿no? Este es el mensaje final de hoy. Yo plantaré mi árbol, aunque el hacha derrumbe todo el monte y quemen la guarida de los pájaros y le armen trampas a los tigres viejos, yo plantaré mi árbol, aunque sigan creciendo las represas y hasta lo vuelvan maloliente al lago y lo envenenen el halcón y al sapo, yo plantaré mi árbol. Aunque eliminen todos los baldíos y a cada yuyo logren arrancarlo y suba el humo y se me tape el cielo, yo plantaré mi árbol. Aunque anden encerrando los jilgueros y pongan precio al ensueño alado y le roben pichones a los loros, yo plantaré mi árbol. Aunque se olviden el camino al campo y ya no se sorprendan con la luna ni con el cielo limpio y estrellado, yo plantaré mi árbol. Aunque me maten ese niño alegre que llevaba en el alma desbocado con tanta envidia, falsedad y mentira, yo plantaré mi árbol. Aunque me quieran atajar a veces y me arrodille solo y agotado y a veces pierda el rumbo a lo sagrado, yo plantaré mi árbol. Aunque no entiendan nunca la poesía y al canto criollo crean anticuado y no comprendan la tristeza india, yo plantaré mi árbol. Aunque me sienta solo, abandonado, yo plantaré cada árbol y floreciendo en versos y canciones, para que mi hijo crezca convencido que hay un futuro alegre, iluminado, un futuro verde y positivo, con miles de árboles creciendo